El Cristo íntimo, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Muchas inquietudes se nos hace llegar a medida nosotros hacemos divulgación de las enseñanzas gnósticas, debido a la desconfianza y también a los comentarios negativos que en algunas ocasiones muchas respetables y honorables iglesias, escuelas, etc., le hacen llegar a sus seguidores con el propósito de que no indaguen en ninguna otra parte más que los puntos de vista que ellos tienen. Eso lo consideramos bastante respetable, pero para aquellos buscadores y devotos sinceros, queremos decirles que las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor, si bien es cierto que es un enfoque esotérico, oculto, no deja de tener las investigaciones y las reflexiones de un investigador que profundizó en las bases primitivas del cristianismo, así como también de otras religiones. Y en este sentido ofrecemos en esta presentación las reflexiones que el venerable maestro Samael Aun Weor nos hace llegar en una de sus más importantes obras, como es La Gran Rebelión. Existen 3 capítulos muy interesantes que vamos a brevemente a tratar con lo más relevante que el maestro menciona sobre el Cristo íntimo, basándonos en el capítulo 23, el Cristo íntimo, 24, el trabajo crístico, y 25, el difícil camino. Nosotros no intentamos convencer a nadie para que abandone las ideas o las enseñanzas que, como repito, venerables iglesias y respetables formas religiosas han inculcado en sus seguidores. Este es un punto de vista que lo único que pretende es informar para que cada quien saque sus mejores conclusiones, lo lleve a la reflexión, a la oración, y su ser interno le dirá lo más adecuado a pensar, aceptar, rechazar o examinar. Recordando que el apóstol Pablo dijo una vez a los primeros cristianos: examinadlo todo y retened lo bueno. Y en eso no hay ningún delito. El maestro Samael comienza diciéndonos: Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está definido el misterio del Cristo con una sola palabra que consta de 4 letras: INRI, que significa Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El advenimiento del Cristo en el corazón del hombre nos transforma radicalmente. Cristo es el logo solar, unidad múltiple perfecta. Cristo es la vida que palpita en el universo entero. Es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Mucho se ha dicho sobre el drama cósmico. Incuestionablemente, este drama está formado por los 4 evangelios. Se nos ha dicho que el drama cósmico fue traído por los Elohim a la tierra, el gran Señor que en la Atlántida representó el drama en carne y hueso. El gran Kabir Jesús también hubo de representar el mismo drama públicamente en la Tierra Santa. Aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. En este llamado, el venerable maestro nos hace reflexionar. El Cristo es un personaje universal, no es patrimonio de ningún movimiento, escuela, secta, religión, etc. Es un principio universal, le pertenece a toda la humanidad, a todo el universo. Sigue diciendo el venerable maestro:
Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso si no muere y resucita en nosotros también. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. Como ejemplo, el maestro Samael nos pone la zarza ardiente en el Éxodo 3, versículo 2, y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del Decálogo en Éxodo 19, versículo 18. Son dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Bajo la figura de un ser de jaspe y sardónico de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan también describe al dueño del universo. En Apocalipsis 4, versículos 3 y 5, nuestro Dios es un fuego devorador, escribe San Pablo en su epístola a los Hebreos. El Cristo íntimo, el fuego celestial, debe nacer en nosotros y nace en realidad cuando hemos avanzado bastante en el trabajo psicológico. El Cristo íntimo debe eliminar de nuestra naturaleza psicológica las mismas causas del error, los yoes causa. No sería posible la disolución de las causas del ego en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. El fuego viviente y filosofal, el Cristo íntimo es el fuego del fuego, lo puro de lo puro. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes. Viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra, que son sus conservadores y sus diversos vehículos. El fuego celestial debe cristalizar en nosotros. Es el Cristo íntimo, nuestro Salvador interior profundo. El Señor íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra psiquis, de los 5 cilindros de la máquina orgánica, de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos, sexuales, etc. El Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. Haciendo un breve paréntesis, tenemos que aclarar que en la gnosis aprendemos los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es necesario que nuestra conciencia revolucione todos nuestros basamentos egoístas, psicológicamente vinculados con las múltiples imperfecciones, pecados o tentaciones que tenemos. Solo el Cristo, cuando adviene a nosotros, cuando renunciamos a estas imperfecciones, es que podemos decir que el Cristo adviene a nosotros. Obviamente el Cristo interior solo adviene en un momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. El Cristo íntimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos internos. Incuestionablemente, el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Él, siendo perfecto, al meterse en nosotros parecería como imperfecto, siendo casto parecería como si no lo fuese, siendo justo parecería como si no lo fuese. Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usamos anteojos azules, todo nos parecerá azul, y si los usamos de color rojo, veremos todas las cosas de este color. Él, aunque sea blanco visto desde afuera, cada cual le verá a través del cristal psicológico con que se le mira. Por eso es que las gentes, viéndoles, no le ven. No está de más citar en este momento las palabras que Jesús de Nazaret le dijo a sus discípulos.
en que os améis los unos a los otros. Demostrarán que son mis discípulos. Cuando Él nos hace ver que nosotros estamos manifestados y expresados también en nuestros semejantes, nos está haciendo reflexionar en el mandamiento de Dios de amar a Dios y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo indecible. La tentación es fuego, es triunfo sobre la tentación, es luz. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito, y esto lo saben los alquimistas. El iniciado debe aprender a vivir entre los peligros sin caer en tentación. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja. El iniciado debe de aprender a vivir con firmeza sobre la senda del filo de la navaja. Uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. En la difícil senda de la disolución del ego, existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. Obviamente, de la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos llevan al abismo y a la desesperación. Ni remotamente sospechamos en muchas ocasiones que cuando caminamos sobre la senda del filo de la navaja, estamos en el mejor momento de definirnos en el camino que deseamos seguir. Los espantosos abismos que rodean la senda del filo de la navaja son terriblemente tentadores. Muchas veces los cristianos siguen la senda, pero sin embargo caen en uno o en otro sendero equivocado de la derecha o de la izquierda, en donde las tentaciones pueden parecernos sublimes aspiraciones y devotas intenciones, sin comprender que son los peligrosos abismos tentadores que nos harán caer estrepitosamente en ese engaño. Es la difícil senda de la disolución del ego. Existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. Obviamente, de la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos llevan al abismo y a la desesperación. Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas del universo, pero que de ningún modo nos traerían de regreso al seno del eterno Padre cósmico común, el seno del omnimisericordioso. Existen sendas fascinantes de santísimas apariencias, inefables, desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos. Estrecho es el camino, definitivamente, y ancho el camino de la autodestrucción.
En el trabajo de la disolución del yo, necesitamos entregarnos por completo al Cristo interior. Muchas veces nosotros somos tentados por problemas de difícil solución. De repente, el camino se pierde en los laberintos inexplicables de las dudas, de las contradicciones, de las buenas intenciones, de los autoengaños, etc. Y no se sabe por dónde continúa. Solo la obediencia absoluta al Cristo interior y al Padre que está en secreto puede en tales casos orientarnos sabiamente. La clave para salir adelante es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y por sobre todas las cosas, el cumplimiento de la ley del amor a Dios sobre todas las cosas, como soberano que es de todo lo que existe y de nuestros semejantes, para amarlos como si fuéramos nosotros mismos, es decir, no causarle daño a nadie. La senda del filo de la navaja entonces está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchas veces hay personas que están bien definidas en el camino del Evangelio del Cristo, en el camino de la salvación. Sin embargo, muchas veces, tal vez con buenas intenciones, cae en la tentación de sentir grandeza en sí mismo y hacer relaciones absolutas, equivocadas, llenas de fanatismo, amargura y contradicción. Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas la gente reaccionaria permanece embotellada en el pasado. Se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean contra nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios radicales. Es tan difícil convencer a los demás que estamos cambiando y en vez de recibir misericordiosas oraciones o deseos y parabienes para terminar de salirnos de los caminos del error, nos encontramos con los egoísmos de los demás. La gente no resiste los cambios del iniciado, quiere que éste continúe petrificado en múltiples ayeres. Nos viene a la memoria un relato que nos hicieran en cierta ocasión. Había un padre de familia que había caído en el alcoholismo y resulta que en cierta ocasión, habiendo escuchado el consejo de un buen amigo, se había decidido por salir del vicio, pues realmente el alcoholismo es un vicio tremendamente impactante en la vida familiar. Obviamente, cuando la persona comenzó a tratar de salir del vicio, lo pasaba muy mal, porque padecía de repentinos cambios de conducta y de carácter, y esto muchas veces lo ponía insoportable ante los demás. En cierta ocasión, el amigo que lo había aconsejado que dejara el alcoholismo, visitaba la casa y no se encontraba la persona en cuestión, sino la esposa y los hijos. Y entonces les empieza a preguntar que qué les parecía la conducta de esta persona ahora que había abandonado los vicios. Y para su sorpresa, recibió una respuesta inesperada. La esposa le dijo: mire, que salga del vicio es una cosa, pero los cambios de conducta que está teniendo debido a su conducta irascible e insoportable, nos hace a veces hasta desear que mejor siga en el vicio, en la inconsciencia. Por lo menos los estallidos de mal carácter que tiene ahora, no los tenía antes. La persona pues se sintió sumamente sorprendida y decepcionada. Y trató de hacer razonar a la esposa diciéndole que si él se sentía con esos cambios de conducta era porque ya estaba tan acostumbrado el organismo a sufrir las consecuencias del vicio,
que ahora que lo había abandonado, su patrón de conducta estaba seriamente dañado y necesitaba la paciencia y la comprensión de los demás. Mas la esposa le volvió a decir: sinceramente le digo que mejor desearía que estuviese borracho todos los días, porque cuando estaba así, todos en la casa lográbamos de él lo que queríamos. Y eso es lo que le pasa muchas veces a las personas cuando ven los cambios trascendentales que logra hacer en su persona cuando trata de eliminar un defecto. Al principio el organismo se resiente, la mente se resiente, la conducta cambia. Las personas a veces se hacen más solitarias, se aíslan, porque el proceso psicológico del morir en los defectos no es sencillo. Romper con una tradición de siglos de recurrencia y de retornos y de conductas que ya están bastante arraigadas no es fácil. Y por eso es que el maestro dice que cualquier cambio que el iniciado realice es clasificado de inmediato como inmoral. Hay personas deseando que las personas sigan programadas con las mismas conductas imperfectas de los yoes psicológicos. Mirando las cosas desde este ángulo de la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. Incuestionablemente el Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del hombre real, al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos siendo desconocido para las gentes, es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso. Por eso es que la esposa prefería que el esposo permaneciera borracho, porque siendo un guiñapo humano se podía hacer de él lo que se quisiera. Resulta paradójico que las gentes adoran al Cristo y sin embargo le acomodan tan horripilantes calificativos. Obviamente la gente inconsciente y dormida solo quieren un Cristo histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables al cual puedan acomodar fácilmente todos sus códigos de moral torpe y rancia y todos sus prejuicios y condiciones. Renunciar al cigarrillo, renunciar al alcohol, renunciar a las drogas, renunciar a las malas costumbres y hábitos, procurar buena lectura, buena música, procurar la devoción de la oración y de la meditación. Todas estas cosas están contra los patrones y paradigmas del mundo. Al mundo no le interesa la salvación de las personas. Al mundo le interesa que estemos acomodados en los viejos paradigmas, en las viejas costumbres, en las modas, en la música moderna que a nada nos conduce, etc. La gente no puede concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. Las multitudes solo adoran al Cristo estatua y eso es todo. Lamentablemente, muchos piensan que tener una imagen del Cristo lo es todo. Y hasta nos venden la idea de decir que debemos de venir al Cristo. El Cristo ya está dentro de nosotros. El Cristo es reino, es vida, es sangre. Hay tantas claves maravillosas que el mismo Cristo Jesús dejó en sus hermosas escrituras a través de los evangelios. Cuando uno habla a las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del Cristo revolucionario, del Cristo rojo, del Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos como los siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etc. Así son las multitudes siempre inconscientes, siempre dormidas, atacando con fanatismo, con calificativos irrespetuosos, denigrando todo aquello
que no está dentro de sus cánones ni dentro de sus costumbres. Ahora comprenderemos por qué el Cristo crucificado en el Gólgota exclama con todas las fuerzas de su alma: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y podríamos agregar: Padre, perdónalos porque no saben lo que enseñan ni lo que dicen. El Cristo en sí mismo, siendo uno, aparece como muchos. Por eso se ha dicho que es unidad múltiple perfecta. Al que sabe de la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Encarnar es lo fundamental en el trabajo avanzado de la muerte del yo psicológico. El Señor de la perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismos. Cristo está adentro de todos los seres vivientes. Cristo es la sangre que nos vincula con el gran Padre que está inmanente en todo el universo y en todo el mundo. Cristo está aquí y ahora, en cada uno de nosotros. Para verlo y sentirlo, hay que morir en nuestras imperfecciones. Resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. En verdad que nuestro maestro interior debe vivir todo su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Escrito está: a Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito: ayúdate que yo te ayudaré. Hay que suplicar también a la Divina Madre. Es fundamental cuando se trata de disolver los agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos y a los que le llamamos yoes psicológicos, pecados o tentaciones. Pero el Cristo íntimo, en los trasfondos más profundos del mí mismo, opera sabiamente de acuerdo con la propia responsabilidad que Él ha echado sobre sus hombros. No más cabe duda que el camino es difícil. Existe una parte oscura de nosotros mismos que no conocemos o no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de nosotros mismos. Parece mentira, pero muchos de nosotros no creemos eso. Muchos pensamos que tenemos siempre la luz en nosotros, que con nuestra bien intencionada religión, oración, devoción, fanatismo o lo que sea, pensamos de nosotros lo mejor. Sin embargo, el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se torne más consciente. Debemos de estar conscientes de nuestras debilidades y fracasos, las cuales nos acompañan al 100% las 24 horas del día, los 365 días del año, sea o no sea un tiempo tranquilo o revolucionario. Eso estará ahí en nosotros mientras no hagamos un trabajo conscientivo. Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. Lo peor de todo esto es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de sí mismos en otras personas y entonces lo vemos en ellas. Por ejemplo, las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etc., en relación con lo que cargamos en nuestro interior. La gnosis dice sobre este particular que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos.
Significa ello que nuestra conciencia se extiende solo a una parte muy reducida de nosotros mismos. La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. Indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás, y el resultado serán conflictos de toda especie. Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos, mediante una directa observación de nosotros mismos. Una regla gnóstica general que el trabajo esotérico gnóstico es que cuando no nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad de que esta es la misma cosa contra la cual debemos de trabajar sobre nosotros mismos. Cuando estamos en tal condición, el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande. Pero cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí. Esta es la senda del filo de la navaja, más amarga que la hiel. Muchos la inician, muy raros son los que llegan a la meta. Así como la luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Obviamente, tal luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. En esa luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener. Cruel camino es este de la autorrealización íntima del ser. ¡Cuántos precipicios! ¡Qué pasos tan difíciles! ¡Qué laberintos tan horribles! A veces el camino interior, después de muchas vueltas, revueltas, subidas horripilantes y peligrosas bajadas, se pierden en desiertos de arena, no se sabe por dónde sigue y ni un rayo de luz le ilumina. Senda llena de peligros por dentro y por fuera, camino de misterios indecibles, donde solo sopla un hálito de muerte. En este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. En este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que normalmente se prohíbe resulta que es lo justo. Así es el camino interior. El Cristo, desde el fondo de nuestro ser, es capaz de asumir el compromiso de eliminar estas imperfecciones si nosotros así lo queremos. Esta pues es la reflexión de estos 3 capítulos del libro del maestro Samael Aun Weor, La Gran Rebelión. Capítulo 23, El Cristo íntimo. Capítulo 24, Trabajo crístico. Capítulo 25, El difícil camino. Paz inverencial, Gnosis en El Salvador, filial Anael le desea lo mejor y lo invitamos a nuestras conferencias para estudiar las obras del gnosticismo universal con el maestro Samael Aun Weor y la maestra Litelantes.